Pues después del acontecer en la conferencia matutina, en la conferencia mañanera, donde se reveló que María Amparo Casar estuvo 20 años cobrando una pensión de 124,000 pesos en más de 20 años, la señora se embolsó 31 millones de pesos. 31 millones de pesos y el gobierno federal dijo, basta, ¿cómo vamos a proceder? La señora María Amparo Casar es lideresa de Mexicanos contra la Corrupción, organización fundada y creada por Claudio X González, hijo. Para hablar de esto y mucho más, le quiero dar la bienvenida al periodista de investigación, al maestro Luis Guillermo Hernández, al cual tengo el privilegio de poder saludarle y tener interlocución con él. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Luis Guillermo? Un abrazo. Mi querido Manuel, un gusto saludarte, un gusto saludar a tu audiencia también y un placer platicar contigo y con la gente que te sigue, que es muchísima. No, te agradezco mucho, Luis Guillermo, a ti por tu tiempo y preguntarte tus primeras impresiones sobre este caso. Ya el presidente López Obrador había hablado de esto en la página número 100 de su libro Gracias, publicado por Planeta, pero ahora en la mañanera, que desde luego tiene 3 veces más eco, se hace de conocimiento público y bueno, Héctor Aguilar Camín, periodistas llorando aquí por allá, María Amparo Casar diciendo pasé de ser víctima, delincuente, es una persecución y no sé qué más. ¿Cuáles son tus primeras impresiones del caso, Luis? Creo que lo que estamos atestiguando, mi querido Manuel, es el fin de la era de la vieja comentocracia que ha quedado completamente desnuda ante los ojos de la gente, de la sociedad mexicana, del pueblo mexicano, y que ha quedado también evidenciada, uno, como corrupta, dos, como oportunista, y tres, como hipócrita. Cualidades todas que se conjugan en la figura de la señora María Amparo Casar, cabeza visible de este conglomerado mitad periodístico, mitad estrategia de golpeteo, mitad despacho jurídico que es Mexicanos en Favor de la Corrupción. Me parece que el golpe demoledor a su figura, a su nombre y a lo que representa, a su simbología, son inevitables, incuestionables y absolutamente verídicos. Es impresionante ver la marea de información que ha provocado esto, a tal grado que dentro, para efectos prácticos de la grabación de esta entrevista, hace tan solo unos minutos, el gobierno federal, el gobierno del presidente López Obrador, a través de una cuenta oficial, acaba de publicar todo el expediente de María Amparo Casar, del caso Amparo Casar, y se ve, entre otras cosas, el acta de defunción del exmarido de María Amparo Casar, las notas, los recibos que ha estado recibiendo todos estos años María Amparo Casar y que incluso también sus hijos, los hijos de María Amparo, pues habrían recibido también dinero del erario público todos estos años, Luis Guillermo. Pues lo principal no es antiético lo que esta señora hizo desde el 2004, incluso estas conversaciones que tuvo con el procurador del entonces Distrito Federal, Bernardo Batis, en compañía de Héctor Aguilar Camín, para que se cambiara el dictamen del acta de defunción, Luis Guillermo. Hay una cadena muy larga de corrupción, de tráfico de influencias y de malversación de los cargos públicos, mi querido Manuel. Para quienes no tienen el contexto de esta historia, hay que remitirles a un acontecimiento que ocurrió en 2004. Un hombre se avienta desde la ventana del piso 12 de una de las torres que están contiguas a la gran torre de Pemex, uno de los edificios más grandes de América Latina, que se encuentra en la zona poniente de la Ciudad de México. Este hombre tenía 4 meses, solo 4 meses trabajando para Petróleos Mexicanos al mando de una oficina en la que su jefe inmediato era el hermano del entonces vocero presidencial, Rubén Aguilar. Octavio Aguilar se llamaba o se llama el jefe de este hombre. Y a partir de ese acontecimiento que en su momento causó muchísimo escándalo mediático,
ocurrieron una serie de asuntos, una serie de acontecimientos verdaderamente graves. Uno, el ocultamiento de los hechos, a pesar de que todos los medios de comunicación de primera instancia manejaron la circunstancia del suicidio. Dos, la serie de cuestiones anómalas que sucedieron a este asunto y que, entre otras cosas, hicieron que se ocultara, uno, la gravedad del acontecimiento, que se vinculó con asuntos jurídicos que en ese momento se dirimían en Petróleos Mexicanos y de los que este hombre era pues una cabeza visible como administrador, pero también la circunstancia personal que estaba alrededor de este asunto. El entonces esposo de María Amparo Casar era un hombre que tenía 3 semanas, esto es un dato muy importante, 3 semanas de haberse separado de su entonces esposa María Amparo Casar, y la gente relató a los medios de esa época que padecía depresión. Esta circunstancia fue ocultada en los análisis, en los exámenes periciales, hoy lo sabemos, por intermediación de quien en ese momento era una mujer muy poderosa. Era nada más y nada menos, mi querido Manuel, que la coordinadora de asesores del secretario de Gobernación, Santiago Krill. María Amparo Casar no era una mujer cualquiera, no era un personaje irrelevante, no era un personaje insignificante, era la coordinadora de asesores del secretario de Gobernación del Gobierno de la República, encabezado por Vicente Fox. Y esta posición le permitió no solo ocultar rápidamente en los medios las circunstancias alrededor de la muerte de su esposo, sino también tramitar en tiempo récord algunas circunstancias que hoy sabemos que son anómalas. Uno, un seguro de vida que habría significado así como 17 millones de pesos, mi querido Manuel, que cobró indebidamente porque ante la circunstancia de un suicidio, el seguro de vida inmediatamente se tendría que cancelar, se tendría que invalidar. Y dos, la circunstancia anómala de cobrar una pensión post-mortem vitalicia, que es una garantía de los trabajadores, en este caso de Pemex, que tienen por lo menos un año trabajando de planta, trabajando de base, trabajando definitivamente para la institución. En el caso del esposo de María Amparo Casar, este asunto no se cumplía. Sin embargo, igual suponemos que con la intermediación de su poderosa, ya para entonces viuda, se logró tramitar una pensión vitalicia con el 100% de su sueldo, algo que además es completamente irregular, completamente anómalo, en Pemex y en cualquier otro lugar. Esa es la configuración del delito que cometió evidentemente la señora María Amparo Casar y que sigue vigente, en tanto que hasta febrero de este año siguió cobrando mensualmente esa irregular pensión. Correcto, Luis Guillermo. Tú le has seguido la pista a Mexicanos contra la Corrupción desde hace un muy buen rato, pero un rato tototote, ¿no? O sea, pocas personas están tan documentadas como tú con el caso Mexicanos contra la Corrupción. ¿No te parece surrealista que una institución que dice combatir la corrupción, la cabecilla en estos momentos, sea una mujer que por lo menos cometió el delito de fraude ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público?
Es una cuestión absolutamente ridícula, pero sobre todo es una cuestión que desarticula por completo cualquier circunstancia alrededor de esta organización. Mexicanos por la Corrupción es una asociación civil, mi querido Manuel, que se creó con una estructura completamente anómala y sobre todo completamente irregular en este tipo de organizaciones. Funge como un despacho jurídico en tanto se realizan actividades de litigio estratégico, es decir, actividades jurídicas específicamente dirigidas a temas que le interesan a esta organización. Funge como asociación recaudadora de recursos del extranjero para actividades periodísticas, es decir, es una especie de consorcio que capta becas internacionales para financiar periodismo, pero también tiene una agenda política y social evidentemente cargada a la derecha. Contrató a un buen número de periodistas de primerísimo nivel en términos profesionales, aunque definitivamente al calor de la evidencia de hoy, cuestionables en lo ético y lo profesional, que durante varios años han construido una agenda periodística, sí, pero también política. Periodística porque su trabajo, hay que decirlo también, ha tenido muy buena manufactura de índole informativo, pero con una sustancia de trasfondo político que circunscribe estos trabajos, mi querido Manuel, a la esfera del golpeteo político y de la instrumentalización del periodismo. Quienes conocemos el trabajo de los periodistas de Mexicanos por la Corrupción, verdaderamente reconocemos la destreza informativa, la destreza investigativa, la destreza periodística para armar ciertas investigaciones, pero repudiamos los fines para los que estos periodistas se prestan y prestan su trabajo, su talento en aras de un objetivo político. Para ir cerrando, estimado Luis Guillermo, veo que, para variar, hay una defensa ultranza a Mario Amparo Casar después de que el gobierno de México haya dado a conocer estos documentos. Por ejemplo, el exministro, ¿no? En retiro, José Ramón Cosío, vaya personaje, asegura que no hay materia jurídica para divulgar la información que dio a conocer el gobierno federal. Azucena Uresti sale a condonar los hechos, María Scherer, Denise Dresser, pues toda esta fauna de comentocracia que tú referías al principio, pues de nuevo saliendo a la defensa de María Amparo Casar. En lo personal, creo que no hay mejor desinfectante que la luz del sol y que mientras más público mejor, así entre todos no escondemos las cartas sobre la mesa, debajo de la mesa, pero sí te quiero preguntar, ¿habrá alguien más que tema sobre este ejemplo? En el caso de María Amparo Casar, pues fijémonos nada más cómo ha sobrevivido a través del erario los últimos 20 años, con ACIT, CIDE, Canal 11, Mexicanos contra la Corrupción y ahora esta pensión millonaria. Pues ¿cuántos casos como este no habrá en otras partes del país y con otras personalidades, Luis Guillermo? Yo lanzo una pregunta para María Amparo Casar, una pregunta desde este espacio. Si es una mujer preocupada y convencida de que la transparencia es el camino correcto de la sociedad mexicana, ¿por qué no transparentó ella misma esta documentación? Si es tan transparente y tan enemiga de la corrupción, ¿por qué no esclareció ella misma los pormenores de este asunto que tiene prácticamente 20 años en la agenda pública? Y 3, si es tan transparente, si es tan abierta, si es tan legal, ¿por qué no mostrar todas las pruebas que dice tener sobre la correcta aplicación de esta irregular pensión? Cualquiera de nosotros en esta circunstancia,
lo que hace es mostrar los papeles para que la gente evalúe, para que la gente se dé cuenta. Ella misma y su organización hace apenas unos días, hace apenas unas semanas, divulgó información relacionada con el pasado de una candidata presidencial, y ahí no gritó persecución política, ahí no gritó que era indebido vincular a un personaje político con su expareja, ni tampoco se refirió al ataque a la libertad privada o a la reserva de documentos o datos privados para ventilar las circunstancias de una mujer pública. María Amparo Casar, al recibir recursos públicos de Pemex, del CIDE, del CONACYT y del Canal 11, está obligada a la transparencia y está obligada a la claridad. Si no lo hace es porque tiene algo que ocultar. Y esta campaña de apoyo que ya sabíamos que iba a surgir de los mismos de siempre, los desplazados del viejo régimen y los beneficiados con recursos de mexicanos por la corrupción, que no son menores, pues seguramente seguirán intentando convencernos de que hay aquí un ataque cuando lo que hay es la transparencia a su máxima expresión. Una pregunta de esas provocadoras, querido Luis, aprovechando la coyuntura de Amparo Casar, pues sigue en el Canal 11, sigue cobrando en el Estado mexicano y su voz, o sea, es que es de una inexactitud, de una falta y carencia de lógica tremenda. O sea, ¿cómo? ¿La dictadura le da micrófono a sus críticos? ¿Debería de seguir María Amparo Casar en Canal 11, Luis Guillermo? Fíjate nada más, y lo voy a particularizar solo para ejemplo, mi querido Manuel, qué simpático y qué significativo que esta dictadura, la dictadura de Andrés Manuel López Obrador, le dé espacios a gente como María Amparo Casar, que se la pasa todos los días golpeando a la Cuarta Transformación y le haya pagado en lo que va del sexenio cerca de 1 millón de pesos solo por emitir sus comentarios en el Canal 11. Ya quisiera yo, que apoyo a la 4T abiertamente, haber recibido la 10ª parte de esos recursos de la 4T para hacer mi chamba y expresar mi punto de vista. Vaya, la menuda dictadura bolivariana, el ganso bolivariano de México es todo un caso. Ojalá algún día a nosotros nos haga justicia esa dictadura, mi querido Manuel. A mí sí me da envidia, tantos millones que cobra esta mujer por pegarle al gobierno, desde el gobierno, pues, así cualquiera. Todavía no nos hace justicia la revolución, dirían por ahí. No pasa absolutamente nada. Somos decentes, mi querido Manuel. Aquí el dinero se consigue trabajando, no utilizando las influencias como esa mujer, María Amparo Casar, que debería estar avergonzada de sí misma y que ojalá cuando se vea al espejo se diga con toda claridad: María Amparo, eres una corrupta. Luis Guillermo, yo te agradezco mucho tu tiempo, presencia y análisis, así como finiquitas este comentario. Te agradezco mucho por esta entrevista. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales para seguir al tanto de tus comentarios y trabajo periodístico, maestro? Mi querido Manuel, muchísimas gracias. Te abrazo con mucho cariño y con mucho aprecio. Y pues aprovecho para invitar a la gente de tu audiencia a sumarse a mi proyecto, Luis Guillermo Hernández, Sexta W, mi canal de YouTube, Facebook, Twitter, @LuisGernán, @SextaW, donde estamos intentando hacer camino al andar. Acá no nos financia Pemex, ni nos financia Mexicanos por la Corrupción, ni el CONACYT, ni ninguna institución. Acá hacemos periodismo del bueno. Ni el Departamento de Estado, ni la OEA, ni la ONU, ni la USAID, ni ninguna organización oscura. Este es dinero del bueno, dinero fresco y sobre todo procedente del pueblo. Estimado Luis, maestro, un fuerte abrazo y estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta pronto, amigo mío.